esta es una crisis que para nosotros es absolutamente prioritaria. Thank you very much. Pues antes de nada queríamos dar las gracias. Yo soy Tung Kim y me quiero dar las gracias a la ciudad de Burgos por acogernos aquí hoy y gracias a Amnistía Internacional por organizar este evento. Me llamo Tung Kim y soy un rohingya. Vengo de una parte, los rohingyas se establecen en la parte oeste de Birmania y yo en el estado de Arakan. Yo dejé el estado de Arakan cuando tenía 17 años. Después me mudé a Londres y en ese entorno encontré a otros activistas rohingyas y que me ayudaron a conocer más de la situación. Update the situation and to advocating for the rights of the Rohingya and on behalf of Burmese Rohingya organization. Esta gente me ayudó a abogar por los derechos de mi pueblo y bueno, he hablado gracias a diferentes reuniones con diferentes entornos como el Congreso de Estados Unidos, el Parlamento de Reino Unido y el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, pues hemos podido dar un poco más a conocer la situación de los Rohingya. Actualmente quiero hablar del trasfondo, del contexto de los Rohingya. En el estado de Arakan había en su momento 3 millones de Rohingyas y bueno, pues de esos 3 millones de Rohingyas, 2,5 millones han huido. Pero todavía quedan 500.000 Rohingyas en el estado de Birmania. Hace 6 meses, más de 1 millón de Rohingyas se tuvieron que desplazar a Bangladesh. 1 million approximately Rohingya fled from Burma to Bangladesh. And after we got independence, empezó, digamos, la independencia del gobierno colonial de Reino Unido, que fue en 1948. En ese momento empezó el periodo democrático del pueblo rohingya del país. En ese momento mi abuelo era miembro del Parlamento y durante ese periodo pues, se retransmitía por radio y por televisión programas en lengua rohingya durante más o menos 3 veces por semana. También nos asociamos con otras minorías del país y bueno, en ese momento pues, mi abuelo pues, favoreció mucho la difusión y el conocimiento de la cultura rohingya. En 1962 el gobierno de Birmania empezó a ejercer el poder militar. En ese momento cesaron, dejamos de tener derechos, dejaron de emitir programas en nuestra lengua y dejamos de ser capaces de participar junto con otras minorías étnicas. En 1992 nos privaron totalmente de nuestros derechos y por esa razón yo ahora mismo no soy ciudadano birmano. Eso es algo que viola totalmente los derechos internacionales y ahora mismo planean todavía quitarnos aún más derechos, de forma que nos hemos convertido en un Estado dentro de otro Estado. And after 1988 uprising in Burma, en 1988 se volvió a tomar el poder militar, se encargó de eliminar ciertos derechos, como nos eliminaron el derecho a la educación, a desplazarnos dentro de nuestro país y a casarnos, por ejemplo, y demás. Por ejemplo, como a modo explicativo, es como si en España nos tuviésemos que mover de Madrid a Burgos y necesitáramos un permiso, pero para conseguir este permiso el pueblo rohingya tiene que pagar un soborno en Birmania. En este caso, por ejemplo, mis amigos también por ejemplo, respecto al derecho a matrimonio, mis amigos tengo amigos que se han casado y han tardado entre 2 y 3 años en conseguir casarse, pero para poder casarse han tenido incluso que, al igual que para los permisos de movilidad por el país, han tenido que sobornar a los oficiales pertinentes. Y bueno, algunos de ellos que se han casado en secreto han tenido que estar en la cárcel durante 3 o 5 años, dependiendo de la situación. Mi abuelo, como ya he dicho, era miembro del Parlamento, mi padre también tenía un cargo político y debido a las restricciones en nuestros derechos, yo por ejemplo no pude ir a la universidad. Tuve la suerte de que en Londres sí que pude recibir educación, pero ahora mismo hay miles de estudiantes rohingyas que no pueden recibir educación debido a estas restricciones y viven una situación de pobreza y de falta de educación. On behalf of Rohingya people, I was luckily got education from London, but there are thousands of Rohingya students who become without,
study, not professional, they couldn't study, they become, their life been destroyed. That is what's happened. Por ejemplo, los territorios de Rohingya fueron expropiados y se cedieron a gente de la parte norte del país que no eran rohingyas. Los rohingyas fueron entonces convertidos en proveedores de comida y de ciertos servicios. Y, por ejemplo, el caso de mi padre tenía territorio, tenía tierras y también se lo robaron. Entonces, ahora mismo eso ha provocado que las luchas de estos territorios entre los rohingyas y la gente que ahora mismo es, según el Estado, propietaria de estas tierras. These things are happening before 2010. Esto es lo que pasaba antes de 2010, que en ese momento la comunidad internacional no era muy consciente de la situación en el pueblo rohingya. Gracias a Amnistía Internacional y a otras ONGs se ha dado a conocer. No obstante, quiero también hablar de la situación de 2012 en adelante, en el cual hubo una reforma, el gobierno llamó una reforma democrática, en el cual empezó un movimiento anti-rohingya. El presidente empezó una campaña de odio contra el pueblo rohingya. Se organizaban reuniones en las ciudades en las cuales se daban discursos, de odio, en los cuales se explicaba que los rohingya eran ciudadanos ilegales y que debían ser expulsados del país. Como la política de medios de comunicación del gobierno no era partidista, tanto el gobierno como los medios de comunicación como las revistas empezaron a fomentar y a expandir esta idea. Así que en 2012 esta violencia, debido a estas informaciones falsas, se produjo una lucha y empezaron el proceso de violencia. Actualmente el estado de Arkan, casas y todas las propiedades de los rohingya fueron quemadas, fueron expulsados, y entonces más de 140.000 rohingyas se convirtieron en desplazados internos. A causa de esto y de la presión del gobierno, la ayuda internacional se bloqueó y a causa de este bloqueo internacional, pues el pueblo rohingya no recibía ayuda internacional de ningún tipo. These people are still not getting proper aid right now in Sikri and central part of Arkan. This is what's happening in 2012. En 2015 se realizaron unas elecciones, pero que ganó por mayoría absoluta el gobierno militar. Los rohingya en ese caso ahora sí que de forma oficial dejaron de tener derecho a voto, no tenían representación parlamentaria y no podían tener ningún tipo de derecho. Como ya hemos dicho, tenían restricciones al movimiento interno, al matrimonio, a cualquier tipo de actividad, cotidiana. Y como ya hemos dicho, quedaron totalmente expuestos, se les privaron de todo tipo de derechos. Already taken away. They disenfranchised from political representation. And what's happened? A partir de 2015, empezamos ya a recibir un poco de ayuda. En 2017 y 2016 recibimos ayuda. Actualmente, en estos años quedaban pocas comunidades y comunidades muy pequeñas de rohingya. Y luego, como ya sabemos, espero que ya lo conozcan, en 2016 hubo una serie de ataques, en 2016 y 2017 una serie de ataques a pequeños puestos policiales y militares, y como en respuesta el gobierno quemó miles de casas y de domicilios y de propiedades de rohingya en agosto de 2017. En ese momento hubo más de 2.000 muertos ejecutados por el ejército, cientos de mujeres fueron violadas, muchísima población rohingya fue expulsada y se vio obligada a desplazarse. Gracias a eso la comunidad internacional empezó a tomar conciencia del problema y los medios de comunicación actuales han ayudado mucho a difundir el problema y que se dice a conocer en todo el mundo. Become international community, have well aware, they highlighted through media. I appreciate the media's been continuously highlighted. De todas formas, esto actualmente se ha considerado como la migración de los rohingya es el éxodo más grande del siglo XXI. Hace 2 meses he estado visitando Bangladesh y he estado viendo campos de refugiados. He conocido a cientos de grupos de personas que están en una situación muy triste. Me acuerdo de la historia en concreto de un hombre que me explicó que su mujer, como sus hijas, eran violadas mientras su casa era quemada. Me contó cómo entraron 10 o 15 camiones en su ciudad, cómo empezaron a atacar a jóvenes, les mataban y a las mujeres las violaban.
El hombre sobrevivió escondido, pero vio cómo su nieto le arrancaban de los brazos de su madre y le tiraban a una hoguera, mientras que sus hijas eran violadas. Son was slaughtered, he was hiding in one place, his grandson being snatched from the mother and thrown to the fire. His daughter's been raped, and that is what someone told me. There is many similar stories like this. I don't have much time to explain. And also one story, one woman told me she is a... Conozco muchas historias similares. Me acuerdo en concreto de una mujer de 20 años que me contó cómo cuando entraron los militares en su pueblo, mataron con un cuchillo a un niño de 7 años. Ella, por suerte, pudo escapar. Esto pasó hace 6 meses, pero de momento no ha habido ningún tipo de ayuda internacional. El gobierno y el ejército están llevando a cabo una destrucción de las comunidades rohingyas, lo que sería un genocidio. Systematically Burmese military government and Burmese military and government is destroying our community. Esto está pasando ahora, pero la comunidad internacional niega que esto pase. Y nuestra presidenta, Sun Kyi, afirma que esto no ocurre, pero en realidad lo que está produciendo es una limpieza étnica. Sun Kyi, yo la apoyé mucho durante su ascenso al poder hasta que consiguió ser presidenta, porque nos prometió que íbamos a recuperar nuestros derechos. No obstante, ahora mismo niega su existencia, pero a pesar de que yo me haya reunido con ella en 2 ocasiones. Ahora mismo el gobierno y el ejército llevan una política anti-rohingya. Lo único que pedimos es que nuestro pueblo reciba el reconocimiento internacional que se merece. El gobierno de España, las ONGs y los medios de comunicación están ayudando a la difusión de este problema, pero lo que nosotros queremos es realmente que los culpables sean llevados ante tribunales internacionales y sean juzgados, que se realice un embargo al pueblo, al país, principalmente en relación a las armas, que se nos faciliten casas protegidas. As far as what we know, we want to go back. Refugees, they told me they want to go back their homeland. We need your support to protect Rohingya people. The Spanish government and NGOs, media, they need to call. Ahora mismo, lo que se han firmado son documentos para intentar calmar la situación internacional, pero no está pasando nada. Lo que se están construyendo son campos de concentración, que son prácticamente campos de prisioneros, pero donde no se dan las condiciones propias para una vida digna. In Myanmar, because if these people they return now, they sign an agreement, it is just to show to international community, just to ease the pressure, but there is no proper plan in Burma. No pedimos ningún tipo de independencia, no queremos nada, simplemente queremos que nos devuelvan nuestros derechos, que tengamos derecho a un cuidado médico, que tengamos derecho a ir a la escuela, a trabajo. Yo espero que gracias a estas reuniones que estoy teniendo yo, esto se dé a conocer y espero que ustedes puedan entender la situación que está teniendo lugar ahora mismo. Ante todo, muchas gracias a todo el mundo que viene aquí a atendernos y a la comunidad y a las organizaciones que nos ayudan a difundir el problema. Aprecio muchísimo su ayuda y gracias por dar a conocer el problema. Les pedimos también que firmen nuestra petición que pueden encontrar en la página web de Amnistía Internacional para que todavía se difunda más y podamos poner solución a este problema. Muchas gracias. Para firmar la petición es muy importante la movilización ciudadana.